Aquí cabe preguntarnos, porque uno escucha mucho esto de que es algo nuevo, la propiedad intelectual, que sí, últimamente se la escucha cada vez más, pero es algo nuevo. Entonces cabe la pregunta, ¿es algo nuevo realmente la propiedad intelectual? Ahí tienen la primera ley de propiedad intelectual que existió. ¿Les parece un documento moderno, reciente, hecho en PowerPoint o algo similar? No, se ve claramente que es un documento muy antiguo. De hecho, estamos hablando del siglo XVII, en lo que en esa época era la República de Venecia. Se expidió la primera ley de propiedad intelectual, en este caso regulaba patentes y le daba estímulos a los inventores, que bueno, en esa época estaba pleno renacimiento, entonces había mucha inventiva. Entonces no, la propiedad intelectual, esta posibilidad que mencionaba de ser dueño de tus creaciones intelectuales, no es nueva, ni mucho menos, todo lo contrario, tiene cientos de años. De hecho, aquí en el Ecuador tampoco es nueva, aquí en el Ecuador la expresión propiedad intelectual, la tenemos desde el 1845, desde la Constitución de 1845, imagínense cuánto tiempo atrás. El país tenía recién 15 años de fundado y ya en la Constitución se hablaba de la inviolabilidad de las propiedades intelectuales. O sea, este no es un concepto para nada nuevo. Lo que sí es nuevo, y eso es lo que quisiera subrayar, y eso sí no tiene precedentes, y es a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, 20, 30 años, es el valor económico y comercial que puede tener la propiedad intelectual. Eso sí es nuevo. No la figura, no la existencia de estos derechos, sino la importancia económica que tienen. Estamos presenciando en este momento una batalla comercial entre Estados Unidos y China, que a muchos les preocupa que pase a un plano un poco más tenso o peligroso. Y uno de los principales puntos de conflicto entre China y Estados Unidos es la violación a la propiedad intelectual americana por parte de los chinos. El presidente Trump lo ha dicho ya algunas veces. Actualmente la Casa Blanca tiene incluso un funcionario que le llaman el zar de la propiedad intelectual, esa es la forma en que se lo conoce, cuyo único objetivo, función total, es vigilar la propiedad intelectual norteamericana en todo el mundo. A eso se dedica esta persona y todo su equipo. Y China es uno de los principales infractores. Y pese a la constante presión, insisten en infringir los derechos, tienen toda una cultura de mucho tiempo de copiar, y eso también obviamente lo favorece en ciertos aspectos. Entonces es un punto de tensión. Yo no los veo a los Estados Unidos cediendo en esto. China ha tomado ciertos pasos importantes, pero insuficientes para controlar esto. Han mejorado sus leyes, ahora hay jueces de propiedad intelectual en China, jueces especializados de propiedad intelectual. Pero igual le falta muchísimo y el gobierno americano está preocupado. ¿Por qué? Porque el 40% del Producto Interno Bruto norteamericano es propiedad intelectual, 40%. Es decir, si ustedes suman en Estados Unidos las industrias que producen software, más todas las franquicias, más las industrias de tecnología de todo tipo, Silicon Valley, más toda la industria audiovisual de Estados Unidos, más toda la industria musical de Estados Unidos y la literaria, tienen el 40% del PIB. Entonces, obviamente, para ellos es un tema primordial. En Ecuador, un estudio de menos de 3 años, organizado por el IEPI, que ahora es el SENADI, y la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, concluyó que estamos en el 4% de intangibles en nuestra economía, es decir, de industrias que giran en torno a intangibles. No está mal, de hecho, para la región es un porcentaje medio, importante, yo creo que interesante, pero bueno, tenemos muchísimo por crecer, ¿no? Podría ser mucho más que el 4%. Entonces eso sí que es algo nuevo.